Yes, sir, we promised you a great main event tonight. Andre, the China WrestleMania! Hulkamania is running wild. My God, what a Hola a todos, bienvenidos un día más a Stunner Podcast, el episodio ya número 14 de este proyecto que inició prácticamente sin ningún tipo de expectativa y por el que hoy vengo a daros las gracias antes de empezar. Y es que quiero compartir con vosotros, con aquellos que me escucháis habitualmente, que los dos últimos episodios han alcanzado las 100 descargas en todas las plataformas. Para mí eso es un hito tremendo, no me esperaba para nada un éxito tan rápido o que estuviera funcionando el podcast tan bien como lo está haciendo hasta ahora. Así que de verdad, muchísimas gracias, espero que esto pueda seguir siendo así muchísimo tiempo más y voy a intentar mejorar para, por supuesto, que no sean 100, sino que cada vez seamos muchos más. Una vez que hemos hecho los agradecimientos pertinentes, quería recordaros que podéis seguirnos tanto en Twitter como en Instagram en @StunnerPodcast, ya que sobre todo en Twitter hacemos un análisis más diario de todo lo que va ocurriendo en el wrestling actual. Y además siempre pues puedes estar al tanto de todas las cosas que van ocurriendo, noticias de cosas que pasan en el podcast, etc. Ahora sí, vamos con la primera sección, que como sabéis es WWE. Rápidamente vamos a empezar con esta sección que ya he hecho varias veces, aunque no tenía nombre, ahora sí va a tener un nombre formal, van a ser los apuntes de la semana y vamos a comentar las 2-3 cositas más importantes que hayan pasado a lo largo de la semana en WWE de forma muy breve. Para mí, lo principal sería el despido de Caín Velázquez. Creo que es algo sorprendente que hayan despedido a este luchador, que como ya sabéis fue anunciado a bombo y platillo el año pasado y además debutó nada más ni nada menos que luchando por el campeonato de WWE. Recordemos que perdió ante Brock Lesnar en Arabia Saudí y después de eso nunca más se volvió a saber de él. Creo que peleó en un live show en México junto a Humberto Carrillo en un tag team match, pero realmente nunca más hemos visto nada del ex luchador de UFC. La verdad que es una pena porque es un tío que creo que era bastante válido. Yo realmente no le he seguido demasiado, pero los reportes indicaban que tenía una técnica bastante buena para ser pro wrestler. Y es una lástima que no hayamos podido ver más, pero es cierto que si están despidiendo luchadores tal y como se había reportado, lo lógico es que fueran a por aquellos que, siendo más caros, ahora mismo sean menos útiles. Y Caín, que viene de una lesión que tampoco tiene mucho sentido meterlo ahora mismo en una rivalidad, sobre todo si no está Brock Lesnar, que es el único en el que podría encajar más o menos, pues considero que es una buena decisión su despido, aunque es cierto que nos quedaremos con la duda de qué podría haber pasado, pues si no se hubiese lesionado o incluso si no hubiese sucedido esta pandemia, ya que imaginamos que en ese caso sí que habrían podido contar con todos los luchadores, encontrarle quizá un hueco dentro del roster de Raw o incluso de SmackDown y de hecho pues darle esa continuidad que creo que necesitaba Caín para asentarse como un luchador importante dentro de la compañía. Además quería comentar una cosa que me había parecido bastante curiosa, que es que según reportes WWE estaría facilitando la liberación a cualquier luchador que lo pida. Esto va absolutamente en contra de la política de WWE en estos últimos años, que ya sabéis que ha mantenido a muchísimos luchadores en contra de su voluntad. Sin ir más lejos, el propio Luke Harper, ahora conocido como Brody Lee, The Revival, los que han intentado marcharse durante muchísimo tiempo de la compañía de Vince McMahon. Me parece curioso porque ahora pues es lógico pensar que podría ser difícil para muchos luchadores mantener sus casas y su economía si dejan el contrato que tiene WWE, así que es más una cortina de humo porque realmente no es que vayan a facilitar la liberación a cualquiera que lo pida, básicamente porque nadie en este caso, en este momento, va a coger y marcharse de la empresa, dejar de recibir unos beneficios asegurados para irse a la aventura cuando ahora mismo no hay wrestling independiente. De este modo, pues creo que es un poco una frase estéril lo que han dicho en este caso en WWE. Creo que esto pues también lo hacen un poco pues para limpiar su imagen después de estos 40 despidos, después de esta semana en la que han salido los resultados financieros y
Por eso mismo, antes de terminar nada, quería comentaros que si queréis saber más acerca de todos los resultados financieros y también queréis saber mi opinión, os recomiendo que vayáis al podcast de Último Hombre en Pie, y en el episodio especial de finanzas podréis escucharme a mí, escuchar a Alex durante aproximadamente 1 hora debatiendo y comentando todo lo que ha tenido que ver con ese ámbito de la economía de WWE. Vamos ahora con el análisis de los shows semanales. Como ya sabéis, vamos a empezar con WWE y como ya sabéis, vamos a empezar con SmackDown. Es un show que me apetecía bastante ver debido a que era el 25 aniversario de Triple H en los cuadriláteros y habían anunciado que se iba a celebrar en la propia marca azul, así que me dispuse a verlo en directo, que es algo que no suelo hacer de manera muy habitual. El show arrancó con The New Day, que ya estaba en el ring, hablando un poquito pues eso de que eran 8 veces campeones, etcétera, pero apareció Lucha House Party para felicitar y retar a The New Day. Como si los enmascarados no existiesen, Miz y Morrison hicieron acto de presencia, entraron al ring y le indicaron a los campeones que lo sentían pero que no habían sido vencidos de forma legítima. Por lo tanto, querían un combate tag team para que entonces sí dirimir quiénes de los dos equipos eran los campeones. Sin prácticamente tiempo para digerir esto, aparece The Forgotten Sons y bueno, el stable que ascendió recientemente de NXT le dice a todos que la oportunidad va a ser para ellos porque han venido a dominar la división y lo van a conseguir. Finalmente, la facción somete a los otros 3 equipos, a Lucha House Party, a The New Day y a Miz y Morrison, acabando el segmento triunfantes en el ring. La verdad que me pareció un segmento bastante entretenido, creo que es una buena presentación para los Forgotten Sons, que aunque ya sabéis que no son demasiado apoyados por mí en este sentido, que no son santos de mi devoción, pues creo que van a traer un aire fresco a una división que es que realmente estaba muerta. Entonces creo que se perfilan como retadores e incluso no me sorprendería verles ganando, ya sea antes o incluso en Money in the Bank, una oportunidad titular para enfrentar a The New Day. Tras eso tuvimos un combate clasificatorio, el único de hecho en la noche para el Money in the Bank masculino. Enfrentaba a Drew Gulak y a Baron Corbin. Lamentablemente la victoria se la llevó King Corbin, al que pues creo que ya es más que evidente que nos están metiendo con calzador en prácticamente todos los eventos destacados de WWE sin dejarnos respirar siquiera. Al final del combate, Nakamura y Cesaro atacaron a Daniel Bryan por detrás y Gulak, pues bueno, en su afán de ir a ayudar a su amigo, lo único que consiguió fue despistarse y que Corbin acabase venciendo el combate. Yo entiendo que no hay heels puros en esta lucha de Money in the Bank y que era necesario meter a alguno, y está claro que Corbin lo único en lo que destaca, lo único que le hace un personaje válido para estar en WWE es su capacidad para ser heel. Así que dentro de que no me parece una buena decisión y que me hubiera encantado ver a Gulak y Bryan enfrentados en ese Money in the Bank, pues creo que puedo entender perfectamente el motivo por el que han hecho esto. Tras eso tuvimos a Sheamus, que vencía al debutante Daniel Bidot en un squash. Tras su combate se pasa un vídeo de Jeff Hardy, el capítulo 3 de esta historia que están contando en cada SmackDown, y Michael Cole, por supuesto, comentó el vídeo, algo que no sentó bien a Sheamus, que volvió a increparle, incluso parecía que le iba a atacar. Creo que siguen preparando un feudo, Sheamus vs Hardy, que no sé si acabará con un combate en Money in the Bank, pero lo que sí que es cierto es que creo que a ninguno de los dos le beneficia este enfrentamiento, porque al final son dos luchadores a los que se le podría aprovechar bastante, y creo que al final la derrota de uno contra otro al final pues solamente les va a afectar. Después de eso, los ex campeones Miz y Morrison se enfrentaban a Lucha House Party. Ya venían bajitos de confianza, además pues creo que se demostró de nuevo, porque The Miz por segunda vez perdió por cuenta de 3, eso creo que tiene toda una explicación basada en el siguiente feudo de The Miz, que va a ser, por lo que yo creo, John Morrison, y es que al final se está preparando todo para que John Morrison termine traicionando a Miz por ser el eslabón débil del equipo. Creo que Miz y Morrison todavía tenían un buen recorrido como campeones, creo que fue prematuro quitarle los cinturones, creo que también es prematuro separarlos como equipo si es que realmente se llega a dar el caso, porque creo que sí que tienen cosas que hacer como pareja, así que a ver qué nos traen los creativos, porque un Morrison con carrera individual no me parecería mal, pero habría que ver las condiciones.
Posteriormente nos íbamos al único combate clasificatorio para el Money in the Bank femenino. Le tenía bastante interés a este combate porque después de que Sasha Banks perdiese la semana pasada ante Tamina, pues la verdad que estaba prácticamente seguro de que se iba a llevar la victoria, de que iba a estar en ese combate por el maletín, de que lo iba a ganar y que por fin iba a poder retar a Bayley por el campeonato de SmackDown. En ningún caso me podía esperar que Lacey Evans se llevase la victoria como finalmente hizo. Si bien es cierto que la culpa pues acaba siendo un poco de Bayley porque evita una cuenta de 3 de Sasha, bueno, de más de 3 incluso, y luego Lacey pues consigue recuperarse y conectar ese Woman's Right para terminar a Banks. Ya lo he dicho por activa y por pasiva, creo que el feudo se está alargando más de la cuenta, creo que van a acabar por quemarlo y que todos perdamos el interés. Además, creo que ya hablando de Lacey y hablando de su victoria, pues creo que podría ser una buena candidata para ser Money in the Bank, pero que estén Shayna y Nia Jax, pues me hace dudar de las posibilidades reales que va a tener Lacey de conseguirlo. Ante cualquiera de ellas dos, prefiero que lo gane Lacey, pero sinceramente lo veo bastante complicado. Después de eso venía el combate que se había pactado la semana anterior por los títulos en parejas femeninos. Las campeonas Alexa Bliss y Nikki Cross iban a defender los títulos ante Carmella y Dana Brooke. Finalmente, pues el combate no tiene mucha historia, retienen las campeonas, con Carmella recibiendo el pin, y por cierto, se va a enfrentar a Mandy Rose, esta última, para conseguir ese último puesto del Money in the Bank. Yo apostaría porque Carmella va a ganar por interferencia de Sonya Deville y que esto pues va a servir para continuar el feudo entre Mandy y Deville. Habrá que verlo. Yo sinceramente creo que Mandy Rose pues ahora mismo no necesita ese shot al Money in the Bank. Creo que ahora mismo su personaje se mantiene por sí mismo. Incluso ganándole a Sonya Deville en un combate individual podría conseguir ese over que creo que es lo que están buscando. Así que Carmella me parece una luchadora bastante más contrastada y que creo que puede ofrecer más prestaciones en un combate como el que veremos en Money in the Bank por ese maletín. Y por último, venía ese main event de la noche, un main event peculiar porque no era un combate y bueno, sonaba la música del Rey de Reyes, hacía su aparición el mismísimo Triple H en el día de su 25 aniversario en los cuadriláteros y empieza a hablar, pero rápidamente es interrumpido por The Hairbreaker Kid, Shawn Michaels. Una vez que los dos están en el ring, se produce un momento de conexión mágica en la intimidad de un Performance Center vacío que realmente da lugar a un segmento muy bueno, espectacular para mí, en el que además de su charla entre amigos se suceden pues vídeos recopilatorios de bloopers de DX, todas las derrotas de Triple H en WrestleMania, que no son pocas, e incluso las videollamadas de Stephanie y Ric Flair. Cuando parecía que no podía mejorar el segmento, aparece la guinda del pastel, que es un Vince McMahon que ya sabéis que últimamente no se ha prodigado demasiado en sus apariciones en pantalla, y creo que lo ha hecho porque, sabiéndose el centro de las críticas, pues en vez de esconderse y demás, pues bueno, al final ha dado la cara, que es algo que bueno, creo que hay que valorarle, aunque creo que nadie puede estar de acuerdo con la gestión que está realizando en los últimos meses, porque está siendo nefasta, sobre todo más a un nivel social o con sus trabajadores más que a un nivel de wrestling, que bueno, que ya lleva flojeando bastante tiempo en ese sentido, y sale, bueno, a autoparodiarse un poco a sí mismo y felicitar a su yerno por su excelente carrera. Dicho esto, Vince ordena que se apaguen las luces y se acaba el show. Este main event ha generado algo de polémica, ha habido a mucha gente que le ha gustado, ha habido a otras que no. A mí personalmente me ha encantado porque, primero de todo, Triple H es uno de los luchadores que más han influido en mi vida como aficionado al wrestling, pero también creo que es muy difícil rellenar un show con un segmento tan potente, un segmento que realmente no quieres que se acabe. Evidentemente está hecho para contentar a los fans porque, pues bueno, sacas a Shawn Michaels, sacas a Triple H, incluso aparece el mismísimo Vince con todo lo que eso generó en redes sociales. Pero yo estoy bastante contento con que se cierre el show de esta manera antes que rellenar el evento con combates estúpidos o con combates absurdos, con squashes como se hace en otros programas, como en Raw, por ejemplo. Así que yo personalmente estoy encantado de haber visto este main event, lo disfruté muchísimo, tengo que reconocerlo. Me parece un show decente, que sigue bajando en audiencia porque es normal, porque
Esto es así, pero el contenido que están trayendo ahora mismo en SmackDown me parece el más digerible de WWE junto al de NXT cuando no se excede en cuanto a squashes y demás, que ya sabéis que eso ya lo he criticado en alguna ocasión. Así que enhorabuena por SmackDown porque bueno, están trayendo buen contenido dentro de las circunstancias que hay, del roster limitadísimo del que ahora también hablaremos en Raw. Tras el análisis de SmackDown, vamos con el análisis ya de Monday Night Raw, el programa insignia de WWE, y empezaba con un MVP Launch donde se invitaba a los 3 luchadores que van a representar a la marca roja en Money in the Bank. Hablamos de Aleister Black, Apollo Crews y Rey Mysterio. Sin prácticamente dejarles tiempo para hablar, aparece Zelina con Andrade, Garza y Austin Theory y los interrumpen desde el stage. Les dicen que bueno, que creen que la mejor opción es que ellos renuncien a su posición y que se la dejen a sus chicos, a sus clientes. Rey se ríe de la idea y a partir de ahí se genera un brawl en el que de pronto se van anuncios y como ya es muy común en WWE, al volver ya están luchando. Nos encontramos un 6-man tag team match en el que, bueno, nos ofrecen un buen combate, creo. A mí personalmente me entretuvo y que da muchas alternativas a todos. Creo que todos tienen su momento de brillar y finalmente Andrade, el campeón de Estados Unidos, recordemos, porque no es que se prodigue mucho en ello tampoco, pero recibe el pin por parte de Apollo Crews. En este momento, pues yo la verdad que me empecé a quejar porque, lógicamente, lo que están haciendo con Andrade ya sobrepasa todos los límites. Es un campeón títere que no tiene ninguna credibilidad prácticamente y no lo comprendo porque si no quieres que sea tu campeón, pues quítale el título, dáselo a otro, pero no estés haciendo que el título también se minusvalore cada vez más porque es lo que están consiguiendo. Además de atacar a Andrade, están atacando al título. Después de esto, pues vemos como el campeón echa la culpa a sus compañeros. Apollo dice que le puede volver a ganar fácilmente y por eso se genera un combate por el cinturón esta misma noche. En otro orden de cosas, WWE también había anunciado un enfrentamiento entre Asuka, Nia Jax y Shayna Baszler, las 3 luchadoras de Raw que iban a estar en el Money in the Bank femenino. Así que bueno, me preocupé un poco cuando lo leí porque obviamente el combate podía dejar muy mal a 2 de ellas. Asuka venía de un pequeño push que se iba a diluir fácilmente si no conseguía la victoria. Nia venía con un personaje absolutamente poderoso y por eso mismo no podía perder porque si no, no iba a llegar fuerte al ladder match de Money in the Bank. Y Shayna es la gran apuesta, por lo que parece de momento, de WWE para enfrentar a Becky Lynch. Eso significa que en ningún caso podía perder. Menos mal que al final, pues bueno, creo que en una gran decisión, ese enfrentamiento se convirtió en un segmento más que en un combate, en el que Asuka primero sale a hablar para decir que no les tenía miedo a sus rivales. Después apareció Shayna para atacarla y después Nia Jax. Las 3 pelearon, las 3 tuvieron su momento y finalmente Nia Jax acabó victoriosa por encima de las 2 tras golpearles con una escalera. La verdad que sigo pensando que Shayna es la gran favorita para ganar. Creo que después sería un poco Nia Jax porque me parece que la intención es darle un push. Si no es con el maletín, será probablemente con algún combate titular entre medias de ese combate entre Shayna y Becky, que es el que yo preveo que sucederá. Y en un último peldaño, por decirlo de alguna manera, en un tercer escalón estaría Lacey Evans. Ojalá me equivoque porque creo que las 2 primeras, tanto Shayna como Nia, están destinadas a tener un reinado, bastante pobre con el maletín. Tras ese segmento venían Lana y Lashley, que siguen pues muy perdidos en cuanto al apartado creativo. Hace un mes se iban a separar y ahora Lashley le dice que le distrae con su belleza. Luego encima nos comemos un squash ante Denzel de Journette otra vez, que vuelve a perder. Y bueno, Lashley es un luchador que es bastante difícil hacer planes con él, eso hay que dárselo al apartado creativo, porque como no destaca en ningún concepto de forma demasiado abundante, pues bueno, creo que intentaron potenciarle con Lana y que ha sido un fracaso pues estrepitoso. Después de este momento sin sentido dentro del show, pues venía un rematch de la semana pasada, Liv Morgan contra Ruby Riott,
y acaba con el mismo resultado. La verdad que eso sí que me sorprendió porque yo creía que Riot se iba a imponer porque tampoco creo que era cuestión de enterrarla, pero han decidido hacerlo para que Leaf como que esas sensaciones las solidifique, que demuestre que realmente está creciendo y a ver qué le depara el futuro a la joven Leaf, porque hubiera sido perfecto que estuviera en el Money in the Bank, como ya dije la semana pasada. También volvió a la programación Jinder Mahal, como ya hemos comentado anteriormente en la ronda de noticias. Lo hizo vendiendo a Akira Tozawa y bueno, respecto a su personaje, pues creo que si vuelve como un heel serio y dominante, pues podría ser una buena pieza dentro del pool de Raw. Eso sí, si va a venir como un heel cómico sin más, pues sobra realmente. Pero de momento pareció lo primero y eso es interesante y creo que puede tener recorrido en Raw. Después de esta sorpresa en forma de Jinder Mahal, o bueno, no tan sorpresa realmente, venía el campeonato por los Estados Unidos, ese combate que se había pactado previamente, y el mexicano Andrade tenía que defender ante Apollo Crews. Y aquí, pues bueno, me volvió a pasar un poco lo de antes, me volví a enfadar con el televisor porque no entiendo cómo no le dan una victoria notable a Andrade en ningún caso. Creo que aquí podía haber ganado limpiamente, no habría manchado la credibilidad de Apollo y realmente al final deciden que Apollo Crews pierda el combate por una lesión que parece kayfabe, creo que es evidente, tras una mala caída y el árbitro para el combate. Más adelante en el show veríamos cómo Apollo iba con muletas y hielo en la rodilla y más tarde en redes sociales WWE confirmaría que Apollo iba a estar de baja y que no iba a poder competir en Money in the Bank, por lo que aún quedaría un hueco libre para el roster de Raw. Respecto a este tema un poco quiero reflexionar dos cosas. El primero es que el comportamiento con Apollo me parece bastante feo, me parece muy mal, porque ha sido un luchador que creo que se ha esforzado bastante y lleva años esperando una oportunidad y al final pues le das esa oportunidad pero se la quitas por una estrategia de distracción para poner a otro luchador en ese combate. Y segundo, creo que ahora hay que pensar en quién le va a sustituir. Yo intuyo que será un luchador de Raw y por eso yo veo tres opciones muy destacadas. Angel Garza, Murphy y Jinder Mahal. El primero de ellos creo que sería mi opción personal y lo que tengo muy claro es que el sustituto de Apollo Crews tiene muchas papeletas para salir con la victoria de la sede de WWE en Money in the Bank. Después de esto vemos como los Street Profits recogen el guante que Viking Raiders les había lanzado anteriormente en el show. Básicamente los Raiders habían dicho que nunca habían perdido con Street Profits tanto en NXT como en TakeOver como en Raw y que por tanto creían que merecían la oportunidad por luchar por el campeonato en parejas de Raw. Street Profits rápidamente acepta ese reto y básicamente queda buqueado para el próximo programa de Monday Night Raw ese Street Profits Viking Raiders por los campeonatos en parejas. Tras eso, hablando de parejas, venía Ricochet y Cedric Alexander, que ganan fácilmente a unos luchadores locales, y tras eso MVP les interrumpe con Shane Thorne y Brendan Bink a sus espaldas. MVP dice que quieren una revancha tras la derrota de la semana anterior y pues no sé quién o qué podría querer que este combate se vuelva a dar, pero bueno, entiendo que son 3 horas de show, que son muchas y evidentemente pues la semana que viene tendrán que rellenar. Así que parece que queda ese combate confirmado y habrá que ver si Ricochet y Cedric Alexander, después de ese probable Street Profits Viking Raiders, pues si ellos son los siguientes en la escala de retadores o cómo va la cosa. Y por último el show iba a acabar con Jerry the King Lawler presentando a Drew McIntyre y a Seth Rollins. Estos dos iban a firmar el contrato de ese combate en Money in the Bank. Rollins hace un gran speech en el que creo que se nota que ya está muy a gusto con su nuevo gimmick, que lo ha conseguido enfocar de la manera acertada y que ha conseguido solidificar ese personaje para convertirlo pues en de verdad un heel que no reconoce, o sea, que no tiene miedo a reconocer que los otros luchadores también son buenos, incluso las bondades de esos luchadores. Pero bueno, él tiene muy claro su objetivo de salvar a Raw del resto del mundo. Así que finalmente Drew pues se limita como siempre a ser claro, a devolver las bolas que le manda el Mesías en forma de
de declaraciones, Seth se levanta para encarar a Drew y este le estrella contra la mesa. Empieza su cuenta para la Claymore Kick y antes de aplicarla aparece Murphy, le ataca, salva a Rollins, ambos se abrazan y cuando parece que iban a atacar a Drew, aparece Drew de la nada para aplicar una pedazo de Claymore a Murphy, la verdad quedó muy bien en pantalla, y Seth huye mientras Drew se queda en el ring pues celebrando lo que acaba de hacer. En definitiva, creo que las 3 horas de Raw es evidente que nunca se van a poder quitar, que esto es una cosa que es impepinable y que va a ser así, pero creo que le está pasando mucha factura a WWE en estas circunstancias. El show se hace muy pesado y aunque no ha sido un mal show porque ha tenido buen wrestling, ha tenido buenos segmentos, pero su duración es desproporcionada para realizarse a puerta cerrada y como ya hemos dicho anteriormente en SmackDown, con un roster muy muy limitado. Este último show de NXT nos trajo un gran show de wrestling. La marca amarilla pues nos dejó ver, entre otras cosas, ese Charlotte Mia Yim, del que más tarde vamos a hablar, la defensa del campeonato norteamericano en el main event o la continuación del torneo Cruiserweight. Hablando de este torneo, eso fue lo primero que nos ofrecieron con un combate entre el Hijo del Fantasma e Isaiah Swerve Scott. La verdad que fue un opener bastante interesante donde ambos tuvieron tiempo de demostrar sus habilidades y finalmente fue Isaiah Swerve Scott el que pudo redimirse de esa primera derrota donde cayó ante Akira Tozawa para equilibrar su ranking de victorias y derrotas. En su grupo también tenemos a Jack Gallagher y a Akira Tozawa, como ya he comentado, y imagino que tendrán su combate la próxima semana. Podría ser que si Gallagher consigue la victoria, el grupo se ponga bastante competido, con todos empatados con una victoria y una derrota. Aunque si consigue la victoria Tozawa, probablemente tendría casi un pie y medio en la final. Después de ese combate, pues tuvimos ese segmento en el que unos enmascarados por segunda semana consecutiva intentaron raptar al Hijo del Fantasma. Este consigue repelerlos de nuevo y se marchan gritando "vámonos" en castellano, lo que da una pequeña pista de quién podría estar detrás de todo esto. Tras eso vemos como Dijakovic reta a Gargano con una promo desde un parque o algo similar a competir la próxima semana. La verdad que me parece un gran combate que la verdad se va a sumar a la cartelera que poco a poco os voy a ir desvelando para la próxima semana. Tenemos un squash entre Candice LeRae y Kacy Catanzaro. La verdad que LeRae ahí consigue exhibir su poder y ese nuevo personaje más heel, más, pues bueno, con una personalidad un poco más malvada. Y tras el combate incluso, después de haber ganado, vuelve para aplicar el finisher de su marido, el Gargano Escape, a Catanzaro, que acaba pues maltrecha en la lona. Tras esto, la verdad es que viene uno de mis momentos favoritos de la noche, y es que Matt Riddle y Timothy Thatcher hacen su acto de presencia en el ring, y Riddle, pues bueno, dice que van a demostrarnos que tanto él como Thatcher están unidos, que se conocen bien y que están perfectamente conectados, ya que le molesta que la gente piense que son un tag team muy aleatorio. Y para ello ha ideado The Newsly Bros Show, un programa en el que a través de preguntas y respuestas demostrarán que se conocen el uno al otro. El presentador es Byron Saxton y con un toque bastante cómico pues empiezan a demostrar que de una forma u otra, porque muchas veces parece muy aleatorio, pues consiguen contestar lo que el compañero realmente piensa, aunque no se conozcan tanto. Finalmente el segmento acaba cuando Imperium, Fabian Aichner y Marcel Barthel entran para atacar a los campeones. Levantan los títulos y se marchan. Pero aquí mi pregunta es clara: ¿dónde están los inducers de Vivens? Porque hace una semana parecía que ellos iban a ser los retadores y sin embargo esta semana parece que es Imperium el que va a obtener ese primer shot al título. Sinceramente, pues yo prefiero a Imperium porque realmente creo que nos van a dar un mejor combate junto a Thatcher y Riddle, pero tampoco es que haya una historia muy sólida que lo justifique. Por otra parte, se confirma lo que ya se venía trabajando a lo largo de todos estos meses, y es que la próxima semana Adam Cole defenderá el título de NXT ante Velveteen Dream en el main event de la noche. Hablando de Velveteen, que creo que es algo que tenemos que comentar, pues os diré que aún no se sabe nada de toda esta polémica que le salpicó la semana pasada, donde ya sabéis que fue acusado por mandar fotos de carácter sexual a menores de edad. Todo esto presuntamente, por supuesto, porque
no está demostrado judicialmente. Y bueno, esta semana parece que WWE ha preferido guardarle de ese foco mediático, pero la próxima semana ya no, y de hecho lo pone en el centro de todos los focos. El título máximo de la marca estará en juego y Velveteen estará ahí. Sinceramente me resulta bastante raro que WWE no haya sido más rápida actuando o al menos pronunciándose al respecto, porque realmente no sabemos nada. Parece que han hecho como si no hubiera existido y evidentemente pues no me parece un error, porque creo que mientras no se demuestre lo contrario tampoco pueden jugársela a echar por tierra ese push y toda la inversión en recursos que han hecho para Velveteen, porque ya sabéis que es uno de los luchadores más importantes de NXT, así que habrá que ver qué pasa. Pero darle el cinturón la semana que viene, si aún no hay pruebas fehacientes de que lo que se está comentando es falso, quizá pueda ser contraproducente. Así que yo ahora mismo, en este momento, creo que mi apuesta sería Adam Cole para retener el cinturón. Aunque a mí siempre he defendido que me encantaría ver a Velveteen como campeón. Mia Yim y Charlotte habían pactado enfrentarse la semana pasada, ya lo sabéis, y vamos a comentar un poquito ese combate. Personalmente, a mí me parece que Mia Yim no tiene el over necesario para que el combate hubiese sido lo que yo creo que WWE pretendía que fuese. Por eso tampoco, aunque a nivel de lucha no está nada mal, pues le dan poco tiempo. Charlotte, para mí, se ve como la gran dominadora del combate. Hay que pensar que, pues bueno, es como su primera rival de relevancia dentro de NXT después de Charlotte de Rhea Ripley. Y bueno, Mia lo intenta en su posición de underdog, aunque pues realmente no puede revertir la situación y acaba rindiéndose ante The Queen con ese figure 8. Mientras Charlotte se marchaba, aparece Shirai, la retadora número 1, y le dice que la próxima semana Charlotte será suya, haciendo clara referencia al cinturón femenino. Así que la verdad que tengo bastante ganas de ver ese combate. Se añade también a la grandísima cartelera que tendremos la semana que viene. Creo que NXT está poniendo toda la carne en el asador. Prácticamente han convertido el próximo NXT en un takeover, en un mini takeover, mejor dicho. Y también tendremos tanto a Karrion Kross como a Scarlett Bordeaux y, por supuesto, a Finn Balor, que todos queremos saber qué coño, con perdón, pasó esta semana pasada porque no llegó a enfrentarse a Velveteen Dream en el combate que creo que todos queríamos ver. Dexter Lumis venció fácilmente a Shane Thorne, que sigue... pues no sé, es un poco raro porque lo vemos como un mid-card más o menos de Raw, porque ahora está pues en una historia con MVP, está con Cedric Alexander y Ricochet, pero luego pierde contra un luchador normalito de NXT. Me parece sorprendente, pero es cierto que a Lumis hay que reconocerle que a pesar de no ser el mejor luchador del roster de NXT, sí que está trabajando muy bien ese personaje de psicópata que no todo el mundo es capaz de hacer bien y que él realmente sí que lo está ejerciendo con bastantes garantías. Así que creo que se viene un push para Lumis, a ver qué puede hacer él, con qué puede devolver esa confianza, porque es verdad que en lucha pues se le ve ciertamente limitado. Luego nos vamos a ese segundo enfrentamiento de la noche por el torneo crucero y me llevé una grandísima sorpresa. Y todavía no sé si la puedo calificar como buena o como mala. Y es que Tony Nese se enfrentaba a Drake Maverick. Nese venía de perder ante Kushida, que es probablemente el más favorito a ganar el torneo, mientras que Drake Maverick lo había hecho ante Jake Atlas. Tony Nese sigue formando parte del roster. Vamos a recordarlo. Mientras tanto, Drake Maverick ha sido despedido por la compañía y se supone que ya no es parte del roster. Esto significa que darle la victoria a Maverick pues sería devaluar a un luchador que a día de hoy pertenece a la compañía, es decir, Tony Nese, en favor de otro al que ya has despedido, como es el caso de Drake Maverick. A nivel empresarial esto no se sostiene y no tiene ningún sentido. Así que me quedé loco cuando vi que eso se había producido. Yo dudo que esto sea una storyline, porque todo lo que yo he leído, todo lo que se ha reportado al respecto, siempre ha dejado claro que no lo era, que Drake Maverick había sido despedido de la compañía y de forma definitiva, además. Pero claro, con este resultado es normal pensar que a lo mejor nos están engañando. La verdad que diría muy poco en favor de la moral de Drake Maverick, ya que de la compañía está claro que la moral es algo que brilla por su ausencia. Pero por eso mismo no consigo conectar de una forma más emocional con la historia, a pesar de que está bien construida, porque tengo miedo de que finalmente sea un ángulo y que Drake haya sido
capaz de haber faltado al respeto de esa forma al resto de sus compañeros despedidos, lo cual no encaja con mis principios y por eso no me consigo involucrar, porque una pequeña parte de mí piensa que puede ser storyline, aunque ya os digo, todo parece apuntar a que no lo va a ser. Y por último, para terminar, teníamos ese main event de la noche en el que Damian Priest quería ese campeonato norteamericano que lleva tanto tiempo persiguiendo. Keith Lee aparecería como con un poquito de dolor en la garganta tras ese golpe que había recibido la semana anterior y que le había impedido competir junto a Velveteen Dream contra Bobby Fish y contra Adam Cole. El combate dura unos 10 minutos y se lo lleva Keith Lee. Damian Priest es un luchador que a mí no me llama demasiado la atención, a pesar de que considero que tiene mucha agilidad para su tamaño y que además es un buen seller. A mí me parece que vende bastante bien los movimientos, los golpes, y que al final pues creo que tiene todo para ser un luchador decente. Pero no está al nivel de Star Power que quizá pueden tener Keith Lee o Dominik Dijakovic de forma natural. El personaje tampoco me parece demasiado definido, porque unos días es más oscuro, otros días parece menos oscuro, y eso a mí me despista un poco y creo que eso hace que me alegre que no haya conseguido el campeonato norteamericano, lo que no quita que ahora Keith Lee se ha quedado sin retadores, porque los luchadores que hay en el roster son todos o aspirantes al NXT Championship o están muy por debajo del North American. Así que habrá que ver cómo revive la división Midcard WWE de NXT. En definitiva, podemos hablar de que fue un buen show de wrestling. La verdad que hubo buenos combates pues por las circunstancias en las que estamos, y nos dejan un sabor de boca bastante bueno, con la idea de mostrarnos en el futuro ese mini takeover que van a realizar la semana que viene, y donde yo creo que realmente la audiencia se va a disparar, porque ver a Adam Cole contra Velveteen Dream, además hablemos del morbo que sabemos que mucha gente puede llegar a causar volver a ver a Velveteen después de lo que ha ocurrido, pues yo creo que eso va a sumar espectadores. También lo va a hacer ese Charlotte Io Shirai, que es un combate prácticamente un dream match, y el Dijakovic Gargano pues es un aperitivo perfecto para esos dos combates. Así que contando a Finn Balor, contando a Karrion Kross, pues creo que tienen todo para ser uno de los mejores shows del año en NXT. All Elite Wrestling. Empezamos con los apuntes de la semana en All Elite Wrestling, y en primer lugar quería hablar de Ring of Honor y All Elite Wrestling trabajando juntos, porque es que Marty Scurll habló en el podcast oficial de Ring of Honor sobre la posibilidad de que su compañía y la de sus amigos de The Elite trabajen juntas en algún momento. Marty reconoció que ambas quieren que eso ocurra, pero primero tienen que encontrar un acuerdo que favorezca a ambas partes. Desde aquí, la verdad que estamos totalmente a favor de que eso ocurra, porque creo que son totalmente complementarias, y que además la posibilidad de ver a Marty o a los Briscoes en un show de All Elite es lo suficientemente atractiva como para conseguir que ambas se esfuercen por llegar a un acuerdo beneficioso. También, por supuesto, Marty comentó sobre por qué no firmó con All Elite Wrestling y decidió renovar con su compañía, con Ring of Honor. Y básicamente explicó que él prefería ayudar al wrestling desde Ring of Honor que ser un luchador más en el roster de All Elite. Creo que tomó la decisión más acertada, a pesar de que a mí me habría encantado verle en All Elite Wrestling, porque creo que allí hubiera tenido muchísimas posibilidades, porque al final un luchador de tanta calidad y con una mente tan creativa pues iba a poder explotar con muchos más recursos pues todas las ideas que le pudieran surgir o que pudieran ayudar al crecimiento de su personaje. Por otra parte, otra de las cosas que quería comentar rápidamente es la posibilidad de que finalmente The Revival o The Revolt, o como se llamen ahora mismo, firmen con la compañía de Tony Khan. Es cierto que se ha insinuado mucho esta posibilidad, de hecho desde ambas partes se está jugando mucho con eso en redes sociales. De hecho, en Being the Lead aparecieron unas siglas en el cielo que ponían FTR, es decir, Forever the Revival, cuando los Young Bucks estaban en su casa pues haciendo una de sus famosos vídeos. Lo cierto es que la división de tag de All Elite es muy poderosa y que esto sería un empujón tremendo para convertirla definitivamente en la mejor división por parejas en el mundo del wrestling. Veremos a ver qué pasa, porque recordemos que no tienen cláusula de no competencia, por lo tanto podrían debutar con cualquier empresa en cualquier momento. Así que Double or Nothing, que es el gran evento que está
más cerca de All Elite, podría ser un gran momento para que apareciesen e incluso le robasen los títulos a los actuales campeones, Kenny Omega y Adam Page, también conocido como el desaparecido. Una vez que hemos visto toda la actualidad destacada de All Elite de esta semana, vamos con ese análisis de All Elite Wrestling Dynamite en el que vemos cómo se arranca un promocional del combate que íbamos a ver justo a continuación entre Cody y Darby Allin, que estaba dentro de ese TNT Tournament, concretamente la primera semifinal, y en él ambos repasan esa trayectoria que han tenido a lo largo de su rivalidad. Recordemos que se enfrentaron primero en un combate que acabó en empate por time limit, después vimos como Cody le ganó en el segundo combate a Darby Allin, y este sería el tercer combate. En este sentido, All Elite creo que demuestra cada semana que son los reyes, ya que hacen unos promocionales muy profesionales. Realmente te meten dentro del combate y creo que es un acierto absoluto. Rápidamente, como ya he dicho, nos íbamos al combate, en él íbamos a definir al primer finalista de ese TNT Tournament, que si todo va bien se celebrará esa final en el Double or Nothing, y la verdad que aunque el combate empieza un poquito lento, va cogiendo ritmo poco a poco y para mí acaba siendo un muy buen combate. Lo que me da mucha pena es el final, porque creo que no consiguen la intención que realmente tenían, que es que Darby Allin parezca que pierde por accidente, sino que realmente el que sale peor parado es él, porque creo que cualquier persona que haya visto un combate de lucha libre sabe que los hombros en la lona son necesarios para ganar el combate, y entonces que cubra a Cody con Cody con los hombros arriba, pues evidentemente me parece que muestra que Darby queda un poco como tonto. Entonces yo estaba convencido que este resultado se iba a dar, que iba a ganar Cody. Creo que han intentado que Darby no quede mal, lo cual me parece bien, aunque creo que no lo han hecho correctamente. Y ya comentaré más adelante cuando hablemos del Archer Dustin lo que yo creía, pero ya se ha quedado demostrado que perfectamente podría ser Booker de All Elite. El que haya visto los anteriores, escuchado, mejor dicho, los anteriores podcasts, sabrá por qué lo digo, pero luego lo desarrollo más adelante. Tras esto tenemos otra promo de Scorpio Sky, muy al estilo de esos promocionales que he dicho anteriormente, en el que yo de lo que extraigo de esa promo es que realmente están tratando de darle un push. Y es que la semana pasada ya tuvo una gran promo, realmente emotiva, y esta semana, aunque ha sido más normalita, sí que deja claro que él no quiere ser un buen luchador, sino que quiere que le recuerden como una leyenda. Para eso creo que tiene que dar un paso adelante. CU es un gran stable, es una facción interesante, pero creo que para ser una leyenda aún tiene que dar un paso adelante. Quizá eso es lo que estén preparando desde All Elite y que sea el futuro de la facción. Nos ponen otra promo más antes de volver a la acción y en este caso pues vemos a MJF, donde dice que a pesar de estar curado de su uña, se cortó en el cuello al afeitarse y por eso no puede competir aún. Aparece con un collarín y dice que espera poder recuperarse pronto. Ya sabéis que la semana pasada esa primera promo con la uña a mí me hizo particularmente gracia, me gustó, pero creo que esta ya ha sido un poco repetitiva y espero que la semana que viene, que ya se ha confirmado que MJF volverá a la acción, pues esperemos que vuelva renovado, que vuelva con muchas ganas y a terminar lo que empezó tras la victoria con Cody. Después de esto, por cierto, Wardlow, su guardaespaldas, vence fácilmente al luchador independiente Musa sin demasiada dificultad. A este paso, sinceramente, creo que Wardlow se va a poner segundo en el ranking por el All Elite Wrestling Championship, así que no os extrañe que tengamos que verle contra Jon Moxley más pronto que tarde. Después viene el de Bubbly Bunch, que como ya sabéis se ha convertido en contenido recurrente de los shows de All Elite Wrestling Dynamite. Es una parodia de Being the Elite, pero en este caso lo realizan los integrantes del Inner Circle y en mi opinión, ¿es gracioso? Pues la verdad es que lo es, y bastante. Pero creo que no sirve para desarrollar la confrontación o la historia que actualmente está el Inner Circle desarrollando, entonces me cuesta mantener el interés en un segmento que dura unos 2-3 minutos y me cuesta sinceramente. Entonces pienso que deberían empezar
a enfocarlo más como el primero, en el que sí que estaban desarrollando el hype por ese combate que iban a tener Jon Moxley y Jake Hager, pero ahora mismo creo que se está convirtiendo ya en un absurdo. La semana pasada se había anunciado que Best Friends y Jimmy Havoc y Kip Sabian se iban a enfrentar en un combate tag team. Recordad que Orange Cassidy venció a Jimmy Havoc en un combate bastante raro donde fue culpa de Penelope Ford que Havoc acabase perdiendo el combate, así que se celebró un combate sin descalificación. Creo que fue un buqueo muy muy bueno, desde el inicio cuando Havoc se vengó de Orange Cassidy noqueándolo con una silla, como durante el mismo combate donde Sabian pues se ubica un poco como el cobarde del equipo, dejando que Havoc, que ya sabéis, pues su personaje más brutalista, haga prácticamente todo el trabajo sucio. La verdad que estoy viendo una gran mejoría de Best Friends desde que empezaron su camino en All Elite, y ahora mismo sinceramente creo que junto a Orange Cassidy su papel como campeones en parejas podría ser muy muy interesante y muy destacado. Es una buena victoria para ellos y veremos cómo evoluciona esa alianza entre Jimmy Havoc y Kip Sabian, a ver si continúa en el tiempo, si ha sido más de una sola vez y si tiene más recorrido, porque realmente creo que son dos personajes bastante diferentes y que no termino de verles el punto juntos. Otro gran segmento es el que nos brinda Britt Baker, se graba en modo falso documental y es en su clínica dental. Creo que muestra una Britt Baker espectacular, que la están relanzando estos segmentos de una forma increíble y creo que si sigue creciendo a estos pasos tan agigantados, su personaje solo puede acabar consiguiendo el campeonato de All Elite. Tiene todo lo que necesita una campeona, partiendo del carisma que Nyla Rose no tiene y continuando con el potencial in-ring que creo que tiene Baker. De hecho, siempre lo he dicho, a mí no me parece una mala luchadora, aunque hay gente que cree que sí, pero aún así todo eso es pulible dentro del ring con entrenamiento y con los adecuados entrenadores. Entonces realmente pienso que lo va a acabar partiendo porque es una luchadora excelente y para mí es el futuro de la división femenina de All Elite sin ninguna duda, y veremos hasta dónde puede llegar porque creo que tiene todo para ser lo que ella quiera. También tenemos un squash de Shawn Spears que voy a comentar muy por encima, simplemente pues bueno, están intentando equilibrarle un poco esas victorias-derrotas que empezó en 1-7 y que parece que ahora ya está pues 3-7 o 4-7, así que eso es positivo para él. Creo que Spears tiene capacidad para estar más arriba, así que confío en que todo esto le ayude a mejorar en confianza y a llegar a un punto mejor. También teníamos otro combate que ya se había anunciado la semana pasada, que parecía que iba a ser un squash de libro entre Brody Lee y Marco Stunt, y pues vaya si lo fue. Me parece absurdo que esto siga siendo así, que Brody Lee siga enfrentándose a gente a la que vence fácil. Realmente no sé si esto es lo que tenía en mente Brody Lee cuando cambió WWE con All Elite, pero yo no le veo realmente ninguna diferencia a no aparecer en televisión o a aparecer para combates de 30 segundos. Es verdad que sí que está desarrollando un personaje bastante interesante, pero no sé si ese personaje no viene de la mano de rivalidades interesantes o incluso de combates espectaculares. A mí sinceramente creo que me falta algo. Después de esto tuvimos un segmento de Jon Moxley, básicamente para anunciar que Dynamite volvía a ser en directo a partir de la semana que viene, y después de eso también se anunciaron varios combates, entre el que estaba el propio Jon Moxley, que se enfrentaría a Frankie Kazarian, y también lo harían Kenny Omega, Matt Hardy contra Sammy Guevara y Chris Jericho en un Street Fight Tag Team Match. Y por último llegamos a ese main event de la noche, donde descubriríamos al segundo finalista del combate por el TNT Championship. Con Cody ya clasificado, Dustin Rhodes, su hermano, se las tendría que ver con un invicto y poderoso Lance Archer. Y aquí viene donde yo os decía que me podrían hacer booker de All Elite Wrestling. Ya os dije, creo que lo dije hace 2 semanas y lo repetí la semana pasada, que la clave de este torneo era la final Cody-Lance Archer, porque ahí finalizarían ese feudo que Jake the Snake Roberts había estado trabajando por su cuenta. Para ello, es verdad que era necesario que Lance le diese un palizón a Dustin Rhodes, de modo que Cody se enfadase y diese a entender que el feudo era legítimo. Y justo como comenté aquí, así sucedió. El combate fue un monólogo de Archer, aunque sí que está claro que pues, Dustin, por el estatus que tiene en la empresa, pues tuvo algo de buenos momentos. Él le dio cierta competencia a Lance
e incluso alguna cuenta muy muy al límite que podía haberse escapado la mano del árbitro y haber generado un gran problema creativo. Pero creo que la decisión al final es correcta, creo que Archer tiene que conseguir ese campeonato y además este combate le ha ayudado bastante para reducir un poco el sobrebuqueo que se le había hecho previamente de un tipo intocable y hiperpoderoso. Creo que eso viene bien para cuando gane el campeonato, para que de esa manera haya alguien que pueda competirle. En definitiva, estoy muy contento con el show de All Elite también. Creo que ha tenido varios segmentos potentes, con un nivel de lucha bastante alto y la verdad que me encanta que los miércoles ambos programas rindan a un alto nivel como ha sido el caso de esta semana. Dynamite ha estado muy bien, NXT ha estado muy bien y las semanas que vienen también pintan genial, así que veremos a ver qué pasa. Estoy deseando ver ambos shows. Después del análisis que hemos realizado a todos los shows semanales que se han sucedido en esta semana de wrestling, vamos a hablar de un tema que tenía bastantes ganas de hablar y para ello me he traído a alguien que considero muchísimo más experto que yo en la materia. En este caso es Santiago Tomasi, del box de Tomasi y el canal de YouTube Hot Tag. Así que en primer lugar voy a dejar que se presente él mismo, que haga la promoción que considere necesaria, como siempre hacen aquí mis invitados. Hola Santiago. Hola y un verdadero placer estar aquí, la verdad, me hace mucha ilusión estar en el podcast. Y sí, soy Santiago Tomasi, me podéis seguir en Twitter en el box de Tomasi y ahora mismo estoy con mi amigo Capu trabajando en Hot Tag, el programa de YouTube, en el cual pues nos dedicamos a revisar cosas antiguas de wrestling, cosas como Dark Side y también a pues comentar un poco la actualidad con algunos vídeos más amenos. Genial, pues bueno, hoy vamos a hablar con Santiago acerca de la XFL, que para ponernos en contexto es una liga de fútbol americano que promovió Vince McMahon en 1999, que se acaba materializando en el año 2001. Y de esto, corrígeme si me equivoco, Santiago, porque ya te digo, yo no soy un gran experto en esta materia, pero tras el éxito que había tenido con el tema de la compra de WCW y que ya era prácticamente el monopolio del wrestling WWF en ese momento, pues decidió que tenía que expandirse y que ya lo iba a hacer al fútbol americano. Según tengo entendido, intentó comprar la liga canadiense, pero no hubo acuerdo, así que por eso nace el proyecto XFL. Entonces, la primera pregunta creo que es obligada, o sea, ¿por qué nace y cómo surge esta promoción o esta liga de fútbol? Que no es la NFL, que es la que creo que todos conocemos, todos hemos seguido alguna vez y todos hemos visto alguna Super Bowl, por ejemplo. Bueno, pues lo primero sobre la CFL es que a Vince McMahon le ofrecieron comprar los Argonauts, porque los Argonauts de la CFL tenían un problema serio de dinero y pensaron que podía ser buena idea. Vince, la contraoferta que hizo fue que él lo que quería era comprar la CFL. Evidentemente le dijeron que ni de broma y que una liga de Canadá no iba a ir a Estados Unidos. Por ese problema, a pesar de que sí hubo equipos de la CFL que estuvieron en Estados Unidos, se empezó a debatir sobre la creación de una nueva liga. Justo en aquel momento, la NBC había perdido los derechos de la NFL y por tanto estaba interesada en tener una liga propia de cierto nivel que le permitiera ganar dinero. Porque la Super Bowl es decir, la NFL, por así decirlo, tiene unas audiencias que no tienen ningún otro deporte en Estados Unidos. Y cuando digo eso, digo que a lo mejor duplica cada partido a las finales de la NBA, para que nos hagamos a la idea. Entonces, la idea fue crear esta XFL, esta nueva liga de primavera, y se suponía que iba a tener el nivel de la NFL, o al menos así se vendió en 2001. Vale, claro, porque esto ahora después lo comentaremos un poco más adelante, pero se ve que el nivel deportivo al final pues fue muy pobre y eso fue uno de los detonantes de que la liga no fuera exitosa, ¿no? Sí, sin duda, eran jugadores evidentemente como la actual y como cualquier liga de primavera / verano, depende de cómo la quieras llamar, eran los jugadores que no quería la NFL. Es decir, es cierto que Maddox, el cual es el QB y el MVP de la primera temporada, acabó jugando en los Steelers de titular, pero como QB de transición, es decir, no era el QB estrella. Muchos jugadores, salvo el jugador que llevaba He Hate Me en la camiseta, que es muy conocido por ello, que se hizo gunner, es decir, que juega en equipos especiales de Panthers, en una Super Bowl, pero en general eran jugadores con muy poquito talento y a los cuales no ayudaba la exposición que le estaba dando esta liga.
Vale, para el que no lo sepa, QB es quarterback, por si acaso quarterback, lo digo por si hay alguien que no sea tan entendido en fútbol americano, pues ya lo sabe. Entonces, ¿qué la hacía especial? Porque yo había leído que, bueno, que un poquito querían como trasladar el toque que tenía la atitudera al fútbol americano, pero no sé hasta qué punto eso era cierto. Sé que, pues, por ejemplo, The Rock o Vince McMahon pues estaban en los partidos y anunciaban como el inicio del encuentro, o no sé si eso fue solamente en el partido inaugural, pero que bueno, que también había luchadores de WWF que hacían anuncios directamente. Pues la verdad es que se mezclaron muchas cosas. En un momento lo especial que quería ser la liga era que la NFL durante muchos años se le considera la No Fun League, es decir, la liga no divertida. ¿Por qué? Prohíbe celebraciones, intenta proteger más a los jugadores, etcétera. Entonces esta XFL decía que todo valía, que iba a ser mucho más violenta, que las celebraciones iban a ser mucho más locas. Entonces intentaban agarrarse a esa parte del público. Y Vince, The Rock, Jake the Snake Roberts, Jim Ross, todos ellos tuvieron mucha importancia en la liga porque la empresa quería que sus caras WWF aparecieran en la XFL para darle más publicidad, para darle más importancia. El problema es que eso no se vio muy bien entre aficionados de fútbol americano y que con la calidad que había dentro de los partidos y que muchos comentaristas de la NBC no querían darlos porque los consideraban indignos de ser llamados fútbol americano, la liga entró en graves problemas. Vale. Entonces, ¿en qué puntos dirías tú que fracasó? Porque, a ver, una de las cosas que yo cuando he estado investigando he visto era sobre todo que, claro, que los aficionados del fútbol americano como tal, pues al final no son fans del entretenimiento deportivo, o no todos ellos. Entonces, al final es como que mezclar ambas cosas producía ahí una coctelera que realmente lo que hacía era cansarles, por decirlo de alguna manera. Pues la verdad es que lo principal que falló, más allá del nivel, porque el nivel lo hemos visto en otras ligas que han sobrevivido mejor o peor, el principal problema era eso. Era un producto demasiado WWF. Es decir, si fuera una empresa de fútbol americano normal, no tendría problemas. Y apareciera The Rock, por ejemplo, eso le daría buena fama. Pero la aparición de Vince constante, que los partidos los comentara gente de WWF que no sabía tanto de fútbol americano, que Vince McMahon empezara a meter ideas, por ejemplo, en la quinta semana se prometió que se iba a meter una cámara donde las cheerleaders para verlo todo. Cosas así que eran muy del espectáculo y muy poco del deporte. Entonces se centraron demasiado en la parte del espectáculo y a la gente no la acabó por convencer. Si a esto le sumas que el nivel era horrendo y que las lesiones se sucedían prácticamente cada 10 minutos por culpa de las nuevas normas, pues las cosas se ponían muy problemáticas. Bueno, el inicio de la XFL fue una semana después de la Super Bowl de 2001, si no me equivoco. Fue un Las Vegas Outlaws New Jersey Hitman, que bueno, que se dice que fueron en total, entre todos los espectadores que tuvo en el mundo, unos 54 millones de espectadores, que me parece muchísimo, la verdad, corrígeme si la cifra está equivocada. Pero que a partir de ahí la decadencia fue absolutamente picado, que de la primera semana a la segunda bajó la mitad, de la segunda a la tercera volvió a bajar la mitad, y que eso fue pues, prácticamente una caída libre hacia récords negativos. Sí, la verdad es que la NBC la promocionó muy bien, la XFL además se vendió muy bien, y el primer partido fue muy ilusionante porque en Estados Unidos, cuando acaba la NFL, que es el primer fin de semana de febrero, veremos este año, se acaba el fútbol americano. Y se acaba prácticamente hasta septiembre, bueno, julio, agosto con la pretemporada, incluso junio si te gusta la liga canadiense, pero entre medias no hay nada. Y el vacío lo llenaba perfecto la XFL. Pero primero, expectativas desmedidas. La gente esperaba ver muy buen nivel y el nivel de esa primera temporada fue horrible. Segundo, problemas gravísimos, pero gravísimos de lesiones. La primera jugada de la liga es el nuevo sistema de kickoff. Kickoff es como la patada inicial para empezar el partido. Bueno, pues esto lo hicieron como si fuera waterpolo. Dos tíos corriendo, chocan y quien gane se lleva el balón. ¿Cuál fue el problema? Primera jugada de toda la historia de la liga, un jugador se fractura el hombro. Y la liga fue así todas las semanas, como no había protección suficiente. Entonces, claro, el hundimiento en las audiencias fue terrible. Y precisamente es por eso por lo que cierra, porque NBC llega a la final de temporada al partido del $1.000.000, que era el partido más importante, y tiene una audiencia tan nimia que deciden que para la siguiente temporada no les sale rentable seguir con su 50%. Claro.
A mí lo que me resultó curioso es eso, porque se hablaba del bajo nivel competitivo y por lo que vi es porque como que trabajaban un contrato estandarizado dependiendo de tu posición en la liga, ¿no? Sí, eso lo hicieron también ahora, en la segunda esto, y es una forma de contener los salarios. Es decir, en la NFL, en la NBA, en la MLB, etcétera, como todos sabéis, hay un límite salarial. Es decir, tú puedes gastar X dinero en todos los jugadores de tu roster, hay un contrato máximo del cual no te puedes pasar, etcétera. En la XFL lo que se ha hecho y lo que se hace en todas las ligas menores, esto no es una exclusividad de la XFL, todas las ligas menores se hacen contratos en los cuales tienes todo el dinero garantizado, distinto a las grandes ligas, pero lo tienes en función de tu posición, en función también de si ganas o de si pierdes, y así lo que permites es que se cree una, por así decirlo, clase media de jugadores de fútbol americano que lo ven como una segunda oportunidad. Es decir, una liga así, XFL, Alliance Football, la liga que creo, bueno, que creo no, que llevó Donald Trump, como es la USFL, todas ellas lo que se centran es en crear un caldo de cultivo bueno para que haya una segunda liga que pueda crecer. No para que haya una primera que pueda competir con la NFL, porque económicamente es imposible. Claro. Entonces, básicamente, te quería preguntar sobre eso que has comentado, porque es verdad que he leído que ha habido varios intentos de crear nuevas ligas, y eso o sea, todas tenían la misma idea que XFL cuando nace, es decir, eso de vamos a hacerla más divertida o más entretenida, o cada una tenía unas aspiraciones totalmente opuestas. Pues es difícil de explicar porque la verdad es que cada liga ha tenido muchos inputs distintos, ha venido de muchos lados distintos. Por ejemplo, uno de los planes que han tenido muchos equipos, muchos promotores de esta clase de ligas, era crecer lo suficiente para que la NFL te hiciera una liga menor. Es decir, como todos sabéis, la NBA tiene la G-League, la MLB tiene todo un sistema de ligas menores donde los jugadores se desarrollan. La XFL hasta 2006 tenía la NFL Europa, que basaba para lo mismo. Una liga de desarrollo, en este caso en Europa, para que Europa tuviera más apoyo al fútbol americano, etcétera, etcétera. El plan que tenía, por ejemplo, la Alliance, que salió este año, era ese. Era aguantar lo suficiente, 2-3 años, para que la NFL te acepte como liga menor y tú vas a aprovechar contratos NFL de jugadores que no juegan y además crecer. Casos como la XFL, como cuando Donald Trump se metió en la United States Football League, esos querían competir, entre comillas. Entendamos que el plan que tenía, por ejemplo, Trump, al cual entró en esa liga porque le jodieron el firmar una franquicia NFL, el plan que tenía es, compito, no voy a ganar a la NFL nunca, y esto es importante decirlo, pero compito lo suficiente para forzar una fusión. Una fusión es como la que tuvo la AFL con la NFL, en la cual lo que acaban es que esos equipos que estaban ahí se acaban dentro de la liga como una conferencia aparte. Entonces, supongamos, si la XFL hubiera salido muy bien en 2001, posiblemente se hubiera comido el terreno de la CFL y podríamos hablar de que en 2005, en 2006, que además la NFL estaba en plena expansión, hubiéramos tenido en vez de 32 equipos, 40 y que hubieran venido estos, por ejemplo, Los Ángeles Wildcats, en aquel momento que Los Ángeles no tenía equipo, y hubieran entrado en la liga. Vale, ya entiendo. Pues para terminar así un poquito más con la primera edición de la XFL, te quiero preguntar qué cosas crees que hizo bien, si es que hizo algo bien, porque bueno, yo tengo entendido que lo que ayudó bastante fue a los jugadores, pues eso, pues ya muy mayores o que estaban en la universidad, pues por lo menos a mostrarse y ganar un poco de currículum de cara a un futuro en la NFL. Sí, esta liga, por ejemplo, la XFL, la primera edición es cierto que por temas de lesiones y tal está peor vista que la segunda, pero venía muy bien para eso. Jugadores que tienen 27, 28 años y no van a ir a un training camp, que es los entrenamientos de verano de la NFL, donde se permiten 90 jugadores. Luego el roster se recorta a 53. Entonces, gente que iba ahí, en la XFL tiene una forma de mostrarse, de tener minutos, de tener partidos, y le puede hacer entrar en roster. Igualmente, chavales que son de universidades pequeñas, chavales que acaban de salir de universidad y han tenido problemas de estudios, de broncas, etcétera, en esta liga y en toda la liga primaveral encuentran una fórmula para mantenerse en forma, para mantenerse dentro del equipo y que les puede permitir hacer un pase a la NFL. Y creo que para eso estas ligas venían genial y es una verdadera lástima que con el problema de la nueva XFL no era ninguna que existe. ¿Qué porcentaje le pondrías tú un poco de culpa
a que fuese un producto tan cercano a WWE en esa primera XFL? Pues para mí va el 50-50. 50% estar tan unido WWE y hacer que la gente no confíe en que no esté amañado, no esté tal, etcétera, etcétera. Y 50% en que se hizo una promoción falsa. Es decir, tú no puedes vender una liga como que va a competir con la NFL y traerme a jugadores que son de nivel 5 y 6 y 7 y que son muy, muy mediocres. ¿Tienes por ahí el dato a lo mejor o una idea más o menos de cuántos jugadores de la XFL, aquella XFL, luego estuvieron en la NFL? O sea, ¿hubo una cantidad al menos que merezca la pena o fue muy residual? A ver, hubo jugadores, eso sí, especialmente hubo muchos jugadores en la CFL, y no es broma, se fueron unos 20 jugadores allí. En la NFL, si tú ves la lista completa, pues se van unos 30, 40 jugadores. Pero claro, hay que entender que esto de irte a la NFL en roster de 53, encima justo el año siguiente Houston crea franquicia, por tanto, mucho jugador nuevo, etcétera, pero hay 10 jugadores, perdón, que llegaron a jugar una Super Bowl, bien o mal, pero que llegaron a jugar una Super Bowl. Hubo 6 que llegaron a ganarla incluso, y en general hubo nombres, pues Alvin Harper sí que es conocido relativamente, Tommy Maddox ya lo he dicho, que sí que es conocido, Rod Smart, que es You Hate Me, Paris Lennon aguantó hasta hace escasamente 2 años, bueno, hace 2 años, perdón, no, que me he equivocado en qué año vivimos, hasta hace 7 años, es decir, que aguantó 12 años entre CFL y NFL, pero aguantó. Bueno, hubo nombres ciertamente interesantes, no es que fuera un trasvase muy muy claro, pero estuvo bien. Vale. Y hay que recordar, como dato curioso para los fans del wrestling, que Ricky Ortiz, el luchador, también participó en la XFL. ¿En qué franquicia fue? Si lo sabes, si lo tienes ahí en la memoria. Pues ahora mismo te lo digo. Estuvo también en la CFL, que jugó en los este nombre es gracioso, Saskatchewan Rough Riders, y jugó en Orlando Raids, en la XFL. Ok. Y bueno, ¿por qué Vince no se olvida del proyecto? ¿Por qué crees que 20 años después sigue con la manía de que este proyecto renazca después de que realmente había sido un fracaso? Pues yo creo que porque siempre él pensaba que lo podía haber hecho mejor, lo cual estoy de acuerdo. Creo que todo multimillonario americano sueña con una liga de fútbol americano, es decir, el wrestling está muy bien, el baloncesto está muy bien, pero el dinero que mueve el fútbol americano no lo mueve nadie más. Es decir, estamos hablando de que ahora mismo los Cowboys, que llevan 20 años sin ganar un anillo, son la franquicia más valorada de todo el mundo. Cuando digo 20, sí, y más, 25. Cuando hablamos de, por ejemplo, el único equipo que se puede comparar a franquicias NFL son los Knicks en baloncesto y quizás los Bulls. Es decir, estamos hablando de que tener la peor franquicia de la NFL, sea cual sea, me da igual los Jaguars porque son de un mercado pequeño, Tampa por haber tenido muchos años malos y estar en un mercado sobresaturado como Florida, Minnesota por ser una ciudad pequeña y como es mi equipo tampoco quiero criticar otras, tienen una capacidad de mover dinero, de conseguir estadios nuevos, de conseguir mover a la gente, de conseguir millonadas por vender la franquicia que cualquier multimillonario quiere. Y creo que Vince creía que lo podía hacer mejor y sobre todo que la XFL era una buena idea, especialmente en cosas técnicas que se llevaron a cabo y que se podía volver a resucitar y que mejorase mucho. Bueno, para cerrar la primera edición de la XFL, pues contar que ganó Los Ángeles, la franquicia de Los Ángeles, si no me equivoco, el campeonato, pero que realmente las pérdidas se repartieron casi en 35 millones de dólares para WWF y 35 millones para la NBC. O sea que realmente invirtieron, no sé exactamente la cifra, pero recuerdo que iban a 50-50, así que unos 70 millones en pérdidas me parece bastante, una pérdida bastante importante, quiero decir. Y ya tras eso, pues en 2018 Vince McMahon en una conferencia que bueno, que aunque seamos más aficionados al wrestling en este caso que a lo mejor aficionados al fútbol americano, creo que todos recordamos porque fue bastante sonado y estuvo en todas las redes sociales, en YouTube, bueno, anunció que en 2020 iba a volver la XFL, como al final hizo, y a lo largo de ese periodo Vince vendió pues casi 7 millones de acciones de WWE para financiar la empresa organizadora de esta nueva competición. A mí me sorprendió porque la verdad que vendió muchísimo dinero en acciones de WWE, una cosa que ya está, pues bueno, sólida en el mercado, que te va a dar pocas pérdidas y se la jugó bastante. No sé tú si cuando surge esta segunda edición, pues a priori como aficionado creías que esto iba a tener futuro.
Pues sí, la verdad es que yo fui muy crítico cuando se creó la liga, porque además se creó la Alliance justo antes y la Alliance fue un absoluto desastre económico, de equipos, etcétera. En 2019, ¿no? ¿Fue la sí. Alliance esta? Sí. Es decir, la Alliance se presentó 2 semanas después de la XFL y dijo que se presentaba el año antes. Entonces, como fue un desastre, la verdad es que me generaba mucha duda la XFL. El tema fue la XFL trabajó mucho mejor entre estadios, publicidad, quién iba a emitir los partidos, cómo se iban a emitir, etcétera. Y sobre todo se hicieron normas que eran por los aficionados. Es decir, por ejemplo, reloj más rápido, lo cual se agradecía mucho. Lo de puntos de hasta 9 puntos por un touchdown son 6 puntos y la conversión son 1 o 2 en la NFL. Aquí no había patada, que te da un punto, pero había 3 opciones de anotar 1, 2 o 3 puntos. Entre eso, que en general fue muy bien tratada por los medios, es decir, se trataba como una liga seria, muy buen trabajo en redes sociales, más árbitros y árbitros mejor puestos. Cosas pues tan simples como que, por ejemplo, llevar el fútbol a San Luis después de que se hubiera marchado. En general, daban cosas que el aficionado sí que quería y que a los jugadores les beneficiaban. Incluso los contratos de los jugadores eran beneficiosos. Creo que era una buena idea y creo que el firmar a Oliver Luck, que es el padre del histórico QB Andrew Luck y que ya fue comisionado de la NFL Europa, le daba a la liga un aire de profesionalidad y un carácter serio que nunca había tenido la XFL original. Uh-huh. Yo, claro, lo que he visto es que sí que en esta ocasión se apoyaron mucho en... sí que preguntaron a los aficionados, o bueno, sí que valoraron las críticas que tenían hacia la NFL, pero que también hablaron con jugadores, árbitros, entrenadores, es decir, que realmente hicieron un trabajo de investigación para saber en qué tenían que mejorar, cómo tenían que hacerlo, que quizá eso es la gran parte del éxito, por decirlo de alguna manera, de la XFL. Dicho esto, en este caso, ¿crees que Vince McMahon hace bien en eso de me aparto un poquito más, dejo a la gente que sabe de fútbol americano que haga su trabajo? ¿O crees que también estuvo él en la primera línea como ya lo estuvo en la anterior? Hombre, él tuvo que estar en la primera línea, principalmente porque los sueldos, no voy a decir que fueran exclusivamente en su bolsillo, pero prácticamente. Aún así, el permitir a gente como Oliver Luck estar presente, el intentar por todos los medios separar WWE de XFL, creo que lo hizo muy bien, sinceramente. Además, incluso en el draft se le vio muy poco y habitualmente pues el draft hubiera sido un momento donde él podría haberse lucido, porque Vince tiene muy buena presencia, es una persona carismática y era el día grande de la empresa y él decide separarse, dejarle el espacio a Oliver Luck. Creo que lo hizo muy bien, apartándose, pero siendo evidentemente el que ponía el dinero por detrás y sobre todo el que aportaba confianza tanto a jugadores como a productores, como a las cadenas de televisión, etcétera. Uh-huh. Bueno, y entonces tú dirías que sí que en esta segunda venida, por decirlo de alguna manera, de la XFL, se había convertido en una liga legítima y que estaba mucho más valorada que lo estuvo en su primera intentona, por decirlo de alguna manera. Sí, sin duda. Pues había muchos críticos dentro del mundo del fútbol americano porque Vince pues no cae muy bien después de su primer intento y por ejemplo Pro Football Talks estaba todo el rato mencionando las audiencias, etcétera, etcétera. Las audiencias de la XFL, como cualquier liga nueva, cayeron, es decir, el primer día fue una locura, tuvieron audiencias espectaculares y luego fueron cayendo, pero se produjeron un par de efectos curiosos. Por ejemplo, aunque las audiencias caían, seguían siendo más vistas que cualquier partido de la Alliance del año pasado. Aunque las audiencias caían, seguía aumentando el número de personas que iban a los estadios. Como eran estadios NFL, todos donde se jugaban, salvo uno que es de MLS y otro que es de béisbol, en San Luis, por ejemplo, solo se había abierto el círculo de abajo, que son unos 25.000, 30.000 espectadores. Para la siguiente jornada que se jugaba en casa, se debió empezar a abrir el arco superior, el anillo superior, porque San Luis no tiene fútbol americano, estaban llenando el estadio una tras otra vez y gente quedándose fuera, entonces tenían que abrir espacio. En Los Ángeles y en Washington, que son territorios de poca gente yendo al fútbol americano en primavera, la gente iba en general, es decir, conseguía buenos resultados de gente yendo, en 2 semanas había superado toda la Alliance, conseguía buenos resultados en cuanto a audiencias, estaban contentos tanto Fox como NBC, etcétera, y en general era una liga que ilusionaba. Es cierto, NBC no, perdón, ESPN, que me he equivocado. En general era una liga que ilusionaba y que tenía opciones de ser bastante interesante porque, por ejemplo, Kenny Robinson, que es un chico que jugaba de safety, si mi memoria ahora mismo no falla, en San Luis Battlehawks,
Kenny venía de universidad, se había tenido que marchar de la universidad por bajas notas y este año se podía presentar a la NFL, al draft. Este año se ha presentado y ha salido elegido. Es decir, era un camino para jugadores universitarios que quisieran cobrar. Y Kenny Robinson además ha salido en quinta ronda a Carolina, si mi memoria no falla. Y una quinta ronda para un jugador que no ha jugado en una universidad grande es sorprendente. Esto demuestra que la XFL era un buen camino para entrar en la profesionalidad. Sí, lo que tú decías respecto al debut de la XFL fue de los DC Defenders y los Seattle Dragons, si no me equivoco. Y la verdad que fueron más de 17.000 personas al estadio, que tiene una capacidad para 20.000. Entonces, pues creo que en cuanto a datos de gente en el estadio fue bastante buena. Y la audiencia, unos 3,3 millones de espectadores, según vi en ESPN. Entonces, la verdad que esos 3,3 millones de espectadores, para que nos hagamos una idea, es más de la gente que ve Raw o SmackDown en los últimos 2 años. O sea que es una cifra a tener en cuenta, a pesar de que imagino que en la NFL pues las audiencias serán mucho mayores, pero porque al final pues es un deporte mayoritario, imagino que es el deporte nacional, ¿verdad? Sí, básicamente la NFL un partido malo para mí el jueves suele ser el peor día y para la mayoría de aficionados también porque trabajo, etcétera. De los 6-7 millones no baja ningún partido. Estamos hablando de que, por ejemplo, las finales NBA sí que llegan a estos números, pero los partidos de Navidad, que son los segundos más importantes, llegan a 5. Y estamos hablando de que 6-7 son en el peor partido de la semana si juegan 2 equipos que van fatal. Partido regular de la NFL en prime time, por así decirlo, no baja de los 10 millones de espectadores. Al final, pues hay que medir estas audiencias dentro de, pues con la clara comparación de una y otra, por supuesto. Entonces, hasta el cierre, ¿tú crees que estaba funcionando bien? Es decir, que la temporada se iba a terminar y ¿tú crees que se hubiera podido llegar a celebrar otra? Sí, a ver, evidentemente todos tenemos dudas porque nos chafó bastante a todos los que seguíamos la liga y trabajábamos un poco sobre ella el cómo se paró. Pero la liga estaba funcionando bien en cuanto a jugadores, en cuanto a estilo de juego, incluso había mejoras en ciertos equipos que no habíamos visto hasta ahora en otras ligas. Pero claro, llega la pandemia y se acabó. Para mí, yo creo que hubiéramos tenido segunda temporada y posiblemente tercera. Y posiblemente entre finales de este año y finales del que viene, la NFL hubiera llegado a un acuerdo con Vince y sería la liga primaveral de la NFL. La verdad que Vince en este sentido está un poco gafado, porque creo que, como tú dices, yo también estoy investigando un poco para hablar contigo, y todo el mundo coincide en que tenía perspectivas de seguir. Y tiene que ser duro para Vince, que lo ha intentado 2 veces y las 2 veces le ha salido bastante mal. Entonces, bueno, ya que has hablado de la pandemia, vamos a hablar de eso, porque al final, pues como todas las competiciones, decidió parar, cosa que a mí me sorprendió porque la XFL no deja de depender de Vince McMahon y mientras esta liga sí que paraba, el wrestling no paraba. Entonces, ¿cómo afronta XFL la pandemia? Pues la verdad es que fue una respuesta súper rápida. No voy a decir la semana exactamente porque sé que me voy a equivocar, pero si supongamos que se empieza a decir que la pandemia es gravísima el lunes, el miércoles se dice que el partido de Seattle se va a jugar sin público, porque recordamos que Seattle fue uno de los primeros brotes que hubo en Estados Unidos. El viernes se había cancelado ya la liga. ¿Se cancela esa semana? Fue en la semana 5. Semana 5, sí, pero no me acuerdo, no sé si fue el 10 de marzo o 15 de marzo, sé que no fue más allá. Es decir, empezamos el confinamiento en España. Y de repente, si el miércoles se dice que el partido de Seattle es sin público, el viernes se cancela todo. Se dice que no se va a jugar. No me acuerdo ahora si hubo un positivo, juraría que el positivo se descubrió después, pero en general la duda que tenían era, creemos que no se puede jugar un deporte así, con las condiciones que se necesitan, que al final son 200, 300 personas implicadas, con o sin público, en cada partido, y decidieron que lo mejor era suspender la temporada. Hasta aquí, la decisión de Vince fue espectacular. El problema viene después. A los jugadores, evidentemente, se les da permiso, aunque no lo tenían en el contrato original, para firmar con la NFL, también bien hecho. Es decir, gente como Tamu, el Kubi Jordan Tamu encontró equipo, PJ Walker encontró equipo, DeMarcus Gates, es decir, la mayoría de jugadores con talento de la liga encontraron equipo. Creo que han firmado unos 15, unos 20 ya por la NFL, más el caso Kenny Robinson con el draft. Pero la bomba llega cuando, en un primer momento esperamos a la segunda temporada, y Vince declara que no, la XFL hace una declaración de que la liga clausura. Sí, bueno, y con clausura no es que se acabe la temporada, es que se acaba la liga. Sí, recordemos que antes de eso habían dicho que iban a pagar íntegramente todos los salarios
a todos los empleados, iban a devolver el dinero de todas las entradas y aseguraban que en 2021 y siguientes se iban a celebrar temporadas completas. Y a las pocas semanas, lo que tú dices, pues ya puede seguir. Era para tener en cuenta que ellos, su intención el día que cancelan la liga es continuar. ¿Qué ocurre en 5 semanas para que pasen de eso a declararse en bancarrota? En mi opinión fue dinero. Es decir, no es creo que y lo ha comentado algún economista, no creo que la XFL estuviera perdiendo tanta pasta. Es decir, no creo que fuera es que la XFL se iba a morir. No, creo que simplemente vieron que la pandemia iba para largo, que posiblemente para el año que viene iban a tener graves problemas si conseguían, porque necesitaban que hubiera público, y lo que se hizo fue dejar de pagar y levantar el cable. Creo que los jugadores sí que se llevaron la mayoría de dinero, porque los jugadores fueron considerados como deudores, etcétera, entonces van a recibir todo su dinero en la bancarrota. El tema, y por lo que se ha denunciado Vince, son los ejecutivos. Gente como Oliver Luck, lo que se le hizo es que se le despidió el día antes de la bancarrota para no tener que pagarle. Evidentemente lo han denunciado porque quieren... Pues Oliver Luck, por ejemplo, no sé si tiene que llevarse todo su sueldo íntegro, pero es muy probable que firmara un contrato con todo garantizado. Entonces ahí está el único punto negro de la gestión de la XFL es ese, que los ejecutivos sí que se han llevado una buena bofetada. Ejecutivos, porque por ejemplo entrenadores, que también evidentemente fueron despedidos, sí que aparecen dentro de la lista de deudores. Es decir, sí que están dentro del plan de bancarrota. A la gente que le deuda dinero en la XFL están ellos. O sea, los empleados imprescindibles, por decirlo de alguna manera, para lo que era el juego, sí que van a estar en ese sentido cubiertos, ¿no? Sí, por lo que yo he entendido, tampoco es que sea precisamente un experto en economía, pero por lo que yo he entendido, sí. Bueno. ¿Y crees, sinceramente, que podría haber una tercera intentona de Vince cuando todo esto pase? Porque evidentemente, como tú has comentado, estaba funcionando bien. Entonces, creo que bajo la misma premisa y en el momento en el que todo esto pase, que ya sea seguro volver a meter gente en los estadios, que ya sea seguro, pues eso, realizar macroeventos de ese calibre, ¿tú o crees que esto ya ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Vince? Más que creo que haber colmado la gota de Vince, que también puede ser, evidentemente, creo que lo que pasó con Oliver Luck y en general la sensación, creo que ha acabado con la oportunidad. Es decir, la XFL 2 fue una gran idea, la XFL 2 seguramente hubiera aguantado, la pandemia la mata, pero la bronca con Oliver Luck, la pérdida de dinero, evidentemente, el que no sabemos si el año que viene posiblemente no, dentro de 2 quizás ya se pueda jugar con normalidad una liga primaveral, sabiendo qué jugadores pueden ir. Vince dentro de 2 años ya va a ser muy mayor, WWE va a tener que crecer de otra forma y creo que no va a tener oportunidad de diversificar sus negocios. Ojalá volviera, sí, porque es evidente que necesitamos una liga primaveral en el fútbol americano como el Comer. Creo que va a ser la XFL, estoy prácticamente convencido de que la XFL ya está dada por muerta y que si a lo mejor vuelve no sería ni con Vince encima. Es decir, si alguien como Triple H, no sé, porque creo que no le interesa el fútbol americano, pero que algún alto empresario de la empresa pueda buscar que vuelva a crecer la liga porque aquí había funcionado, puede ser, pero creo que Vince ya no está para hacer una XFL 3. Entonces, ¿tú crees que quizá algún magnate que pueda estar interesado en el fútbol americano puede coger un poquito lo que es toda la estructura de la XFL, cambiarle el nombre? Porque imagino que, bueno, que con esto de la bancarrota, pues no sé hasta qué punto tendrán seguridad de todo lo que han planificado y de algún modo cambiarle el nombre y empezar a funcionar como una liga primaveral. Sí, es muy posible. El principal tema es que los grandes multimillonarios de Estados Unidos normalmente ya tienen una franquicia. Es decir, mínimamente, para los fans del wrestling, los Khan o la Elite tienen Jaguars. Mark Cuban, que sería otro multimillonario con muchísimo dinero, con cadenas tal, tienen a los Mavericks. Entonces, normalmente el gran magnate ya tiene su franquicia, participa en un 20% en no sé dónde. Es como Kroenke, el del Arsenal, que también tiene Denver, prácticamente todo Denver es suyo, suyo de sus hijos, etcétera. Entonces por ahí es difícil, pero sí, yo creo que volveremos a una liga primaveral manejada por un magnate en 5 años, 7 años más o menos, porque la NFL sigue necesitando una liga de desarrollo y sigue necesitando una liga de 8, 10 equipos que vaya a otras ciudades de Estados Unidos. Sí, la verdad que pues eso, al final lo que yo me quedo de esto es que creo que Vince ha tenido mala suerte. Vince comete muchos errores a nivel general, a nivel empresarial, sobre todo en WWE. Ya lo ha demostrado y ahora te quería preguntar acerca de eso. Pero creo que en este caso, por lo que yo he visto, sin ser un gran experto,
Yo sí que he visto algún partido de XFL este año, por curiosidad más que por otra cosa, y la verdad que me parecían, pues, bueno, como uno de la NFL, más o menos. Entonces, es una pena que no le haya salido bien, pero hay que darle el punto de que esta vez sí que lo había hecho bien, de que yo creo que había acertado. Y bueno, pues como tú dices, es cierto que al estar mayor, pues seguramente eso le va a condicionar la posibilidad de que lo vuelva a hacer. Aunque, como tú dices, bueno, quizá Triple H no, pero Shane McMahon, su hijo, a lo mejor quiere terminar la obra incompleta de su padre. Sería... Sí, es posible. Y además, tal y como lo han llevado este año, oye, mira, no nos parecería, creo que a ningún aficionado de fútbol americano, además, y mira que la primera sí que la gente se mosqueó con ella, a la mayoría de aficionados de fútbol americano nos podía interesar más o menos, porque eso depende mucho de tu gusto, pero en general era una liga muy divertida y que a la gente le gustaba. Una pregunta que se me ha pasado a hacerte mientras hablamos de esta segunda edición, y ya vamos un poquito con WWE. ¿El nivel deportivo subió mucho respecto a la primera edición o era entretenida por otros motivos? Pues tengo la duda sincera de si la primera edición no estuvo tan inflada de antes, que vimos menos nivel competitivo del que era. Pero respecto a nivel competitivo dentro de la XFL de esta segunda edición, muchísimo nivel, muchísimo más que la Lion, muchísimo más que en otros sitios. Principalmente porque había entrenadores muy buenos, había un par que no me gustaban nada. El de Tampa, por ejemplo, Mark Trestman es conocido en la NFL y no en un buen nivel, pero había mucha más calidad. PJ Walker, por ejemplo, el QB era una bestialidad, no habíamos visto nada igual en mucho tiempo en una liga menor. Cam Phillips, el receptor, igual. Muy buenos niveles en la secundaria y en la línea defensiva de varios equipos. En general, una liga que tenía mucho más talento del que esperábamos y sobre todo que estaba muy bien entrenado y eso ayudaba mucho. Creo que es una liga que era mucho más atlética que la antigua XFL, y con atlética me refiero, había muchos jugadores rápidos, ágiles, y no era tan embarrada como la original, y eso ayudó mucho a que la liga fuera mucho más divertida y sobre todo los partidos se hicieran mucho más rápidos. Pues bueno, muchísimas gracias por enseñarnos un poquito sobre la XFL, que es algo que a mí me apetecía bastante traer al podcast, porque ya te digo, he estado interesado en ese ámbito, pero no tenía la visión del experto que nos has podido dar tú, así que muchísimas gracias. Y antes de que te marches, me gustaría hablar contigo un poco sobre la WWE, ya que somos un podcast de wrestling al final. Y como hemos tocado muchos temas empresariales hoy, más a nivel empresarial que quizá pues de entretenimiento, quería saber qué opinión tienes tú de todas estas semanas convulsas que se están dando en WWE. Ya sabes que ha habido más de 40 despidos entre luchadores, productores, staff y demás. Y además que se han presentado unos resultados financieros bastante potentes para WWE. Así que quería conocer un poco, Santiago, tu opinión al respecto. Pues me da rabia, la verdad. Lo primero que me da rabia es todo lo que ha habido que comentó Alex Gómez, comentó también Alex Jiménez, creo que has comentado tú también. Todo lo relacionado con servicio esencial el wrestling, servicio esencial el deporte que se está dando en Florida. Que no voy a entrar en si es corrupción o tal, pero que me parece que es una vergüenza y que demuestra el poco valor que le dan a la vida ciertas personas. Y en general los despidos me enfadan. Es decir, pues son despidos que sí, evidentemente, esta es la época del año donde WWE hace sus despidos para las cuentas de marzo, abril, porque acaba WrestleMania, tal. Estamos en medio de una pandemia. Nadie va a poder encontrar trabajo hasta Dios sabe cuándo, porque no sabemos cuándo se van a permitir eventos con público. En Los Ángeles están diciendo que a lo mejor hasta enero, marzo de 2021 no se va a permitir grandes aglomeraciones. Y te has echado 40 personas que se van a la calle, que no tienen dónde trabajar. Me da mucha rabia. Porque evidentemente, económicamente, WWE no lo necesitaba. Porque además se están aprovechando los despidos, que es algo que me enfada. Es decir, Drake Maverick ahora en Storyline después de que le hayas echado porque tiene que venir a currar los 90 días. ¿En serio eso a la gente le gusta? Me parece que está siendo súper cruel. También tengo que decir que me parece que Vince está haciendo lo mismo que haría cualquier multimillonario. Vince / la empresa, es decir, que sí, que lo haga WWE está muy mal, por supuesto, y son unos cabrones y deberían cerrarles y deberían sufrir algún tipo de contraprestación por la cabronada que están haciendo. Pero Cole Elite se está preocupando igual por la salud de sus trabajadores cuando ha estado grabando y cuando va a volver a Florida en 2 semanas, porque Florida se lo permite. Y a grabar en directo también. Y grabar en directo, es decir, que me toca mucho la moral lo que está haciendo WWE, por supuesto, me toca también la moral lo que está haciendo Cole Elite, y en general creo que cualquier empresa con un mínimo de conciencia y de cerebro habría parado. Ring of Honor ha parado a pesar del riesgo que tiene una empresa que se estaba jugando su futuro hace menos de una semana y está pagando todos sus sueldos.
NWA ha parado. MLW ha parado. Bueno, New Japan en Japón fue la única que paró en Japón. La única, luego el resto sí, pararon un poco más, que sí, show sin público, pero New Japan dijo que ya no iba a arriesgar a nadie. Ya han ido a hablar con el ministro de Deportes, el cual también es un ex luchador, a eso, a decirles, oye, creo que necesitamos dinero, especialmente las empresas más pequeñas, porque pueden cerrar, pero no tenemos que empezar ya. Es decir, el wrestling no es un servicio esencial, no es algo que tengamos que empezar ya porque es de vital urgencia. Posiblemente sea, con el fútbol americano y un par de deportes más, el deporte que más riesgo tiene de contagio. Porque literalmente son dos personas agarrándose y tocándose todo un puñetero dos combate. cuando no más. Porque a Exacto. veces, pues ya sabes, un combate a 4, un six-man tag team, o sea, al final creo que es gravísimo lo que tú dices, estoy absolutamente de acuerdo contigo, sobre todo en lo de Drake Maverick, que es algo que bueno, que yo no he tocado en el podcast de esta semana, pero que bueno, que ya lo comenté en Twitter, que me parece realmente vergonzoso, me parece una cosa que yo no haría, y más si soy una empresa a nivel mundial, o sea, es por el simple hecho de tener un mínimo de respeto al individuo que acabas de despedir, que vale que le vas a pagar 90 días de sueldo, pero esos 90 días de sueldo se los pagas como indemnización por echarle, no se los pagas para que siga trabajando. Es que son dos cosas muy diferentes. Otra cosa es que, bueno, pues Drake Maverick no quiere quedar mal porque al final todos sabemos que WWE es el gran escaparate, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues quieres volver ahí y sabe que a lo mejor, pues si hace esto bien, cuando todo pase, pues lo vuelven a contratar. Entonces, pues bueno. Y respecto a los resultados financieros, ¿qué me dices de este? Porque como ya hemos visto, pues bueno, no han afectado el coronavirus, apenas ha afectado porque han sido solo 15 días de los 90 que se han contabilizado, pero se habla de que todos estos despidos tienen la intención de rentabilizar el segundo trimestre. No sé tú eso cómo lo ves, si crees que con más de 67 millones de dólares de beneficios en este primer trimestre podrían haber asumido las pérdidas del segundo trimestre, o crees que empresarialmente es entendible. A ver, para mí empresarialmente no es entendible. Es decir, entiendo que WWE se basa en beneficios y en conseguir que sus accionistas no accionistas, porque es una empresa de la bolsa, consigan beneficios. Por supuesto, hasta ahí estamos todos de acuerdo y lo entendemos. Ahora bien, creo que han dicho que se han ahorrado 4 millones de euros al año. No, al mes. Al mes, vale, 4 millones de euros al mes. Estás hablando de que han conseguido 67 millones en 3 meses. Podrían perder 12 millones. Estoy haciendo las cuentas muy rápidas, que conste. Sí. Vale, serán 55 millones. Sí, entiendo que si pierdes Arabia Saudí, especialmente el show de octubre-noviembre, que imagino que es el que esperan poder hacer, pierdes bastante dinero, sin duda. Y que a lo mejor puedes tener problemas por contratos televisivos, etcétera. Pero cuando la tele eres prácticamente el único producto que está emitiendo como liga profesional, como tal, y demás, es que no me puedes decir que es que vas a perder tal dinero que no vas a poder asumirlo. Que entiendo que al final esto es como todo. Si los inversores van a aceptar mejor el despido, van a hacerlo. Pero me da rabia. Y ahora sí, alguno lo entenderá y alguno lo defenderá. Y habrá gente que, por supuesto, sabe que el caso de otras empresas que están haciendo lo mismo y que es injusto. Que alguien lo haga mal no implica que tú puedas hacerlo mal. Y creo que es lo que WWE, All Elite y otras empresas no están entendiendo. Que están haciendo las cosas mal. WWE, además, con el factor de que ha echado a mucha gente a la calle. Y encima no tienen tanto como en plan de enfado, sino de, no, es que claro, es que con la pandemia es lo que tenemos que hacer. Y creo que es muy injusto con esas personas despedidas y de verdad que deseo que vuelvan a encontrar trabajo, pero claro, el tema es que hasta dentro de 6 meses, 7 meses, no va a haber trabajo de wrestler independiente. Porque evidentemente ninguna empresa va a hacer shows para 50, 100 personas, que es lo que fueron a hacer las indies. Y muchas indies van a cerrar por culpa de esto. Sí, al final yo creo que a algunos luchadores de WWE pues sí van a salir beneficiados con el despido, básicamente porque los van a firmar empresas como a lo mejor New Japan o como All Elite, que tienen capacidad de empezar a hacer shows pronto, pero el grueso de los luchadores creo que van a sufrir bastante. Y realmente me da bastante pena que una empresa como WWE no respete en ningún caso esa responsabilidad que tendrían que tener o que se le presupone a una gran multinacional de cuidar a su gente por mucho que ya no la necesite. Así que habrá que ver qué ocurre con ellos. Yo, espero y deseo que eso se arregle y que lo antes posible puedan estar volviendo a luchar.
Pero bueno. Y ya para terminar te pregunto, ¿quién crees o qué luchadores te parecen los más apetecibles de los que han sido despedidos? Para otras empresas, me refiero ya a un nivel más por saber tu opinión sobre esos luchadores. Hombre, pues evidentemente, y creo que esto cualquier fan te puede decir, el luchador que se va a ir seguro, bueno, los luchadores y que van a triunfar, no el Elite va a ser de Revival, de Revolt ahora o el nombre que decían ponerse, pero seguro que se van y que lo van a hacer genial. Rusev me hace mucha ilusión verle fuera de WWE. Creo que en Japón podría hacerlo muy bien y en Estados Unidos quizás en una empresa más NWA y más que se dedica al personaje puede hacerlo brutal. Zack Ryder me gusta mucho. Carl Anderson ya está confirmado que se va a Japón y espero que se lleve con él a Luke Gallows. Y Carl Anderson en Japón es una verdadera maravilla. El que no haya visto su papel de Machine Gun en New Japan, que se lo vea en serio. Era el líder de Ballet Club, incluso más que AJ Styles, y es una maravilla su trabajo. Y femenino, la verdad es que Hogan no me convence en sí. Mike Canellis será Ring of Honor y creo que lo hará muy bien. EC3, por supuesto, en Impact o en Ring of Honor o donde quiera, porque es un tío que tiene un carisma alucinante y creo que Zack Ryder va a hacerlo muy bien, sinceramente. Tiene muchísimo público detrás, tiene creo 2 millones de seguidores en Instagram, la gente le ama, le adora, tiene una fanbase súper grande y creo que para la empresa a la que vaya le puede venir muy bien, porque además es un tío que se hace querer, que es buen trabajador, aunque no sea nada espectacular. Y creo que puede ser muy muy divertido verle en otras empresas y sobre todo con ese personaje que siempre está arriba, que siempre está alegre y que la verdad es que se agradece en estos tiempos. Yo creo que Zack Ryder va a ser uno de los que más va a triunfar, pero más como personaje que como luchador, sin duda. Y la verdad que me alegro por él porque creo que necesitaba salir, creo que a él no le va a faltar trabajo, igual que por ejemplo a Rusev o a Carl Anderson y Luke Gallows, que bueno, Carl Anderson está ya confirmado y yo creo que Luke Gallows va a ir detrás, así que bueno, pues Santi, ha sido un placer tenerte aquí. Ya sabes que estás más que invitado para hablar de wrestling, para hablar de XFL o para hablar de lo que tú quieras, que aquí estamos abiertos a todo. Y espero que te vaya muy bien con Hot Tag, o que sigas con tu curro en el box de Tomasi y ya te digo, deja las redes sociales de todo eso para que te puedan seguir y demás. Pues lo primero es que es un verdadero placer para mí el haber estado aquí, que me encanta el poder participar en este podcast y eso, en Twitter es @elboxdetomasi, con B evidentemente, como en motor, porque hablo de motor, hablo de ciclismo, también hablo evidentemente de NFL y de wrestling, y en YouTube nos podéis encontrar como Hot Tag, en Twitter como Hot Tag YT, es decir, Hot Tag YouTube, y que ahí pues eso, estamos haciendo una serie semanal muy divertida de WCW, comentando un mes. Después también hacer el show en los semanales de Dark Side of the Ring, una serie de documentales muy divertidos. Comentamos la actualidad, también habrá vídeos sobre series relacionadas con el wrestling, etcétera. Y que en general es decir, hay muchos canales con muchísimo talento, por ejemplo, Spanish Uppercut, que habla mucho de wrestling más espectacular, más de calidad. Otros programas como el canal de Rolso, estos canales de Fallback, etcétera, WWE. En podcast está que es un podcasto, el de Stanner, que es genial. Está el de Alex también, Último Hombre en Pie, que también es una maravilla. Y que en general estamos en una era del wrestling donde mucha gente está currando mucho, además, en sus cosas. Y creo que es una época muy bonita para empezar a aficionarse a esto y sobre todo a apoyar a la gente que te gusta. Es decir, Chokeslam Podcast habla de cosas antiguas, vale, pero es divertido. Echarles un ojo. Evidentemente, si estáis oyendo esto, es un poco absurdo que os recomiende este programa, pero en serio, es decir, dar una oportunidad porque son gente que se lo está currando y que encima se está esforzando en hacer un trabajo más periodístico. Es decir, no están saliendo con todos los respetos, a lo que hace Hugo Sabinovich de decir 5 o 6 rumores locos y hacer un vídeo de eso. Pero locos, Pero además exactamente. Locos. Y por eso creo que estamos en una época muy buena, a pesar de, evidentemente, el confinamiento, etcétera, y que me alegra mucho, la verdad es que ahora mismo haber vuelto, entre comillas, la comunidad del wrestling con todo esto, y es un placer estar aquí. Pues ya sabes que, como te he dicho, estás más que invitado y a todos os recomiendo, además de los 4 o 5 podcasts, vídeos de YouTube, o sea, canales de YouTube, mejor dicho, y demás que ha comentado Santi, os recomiendo encarecidamente Hot Tag, porque la verdad que yo estoy siguiendo la serie de WCW,
Y los Darkseid no, porque primero quiero verlos, porque la verdad que solo he visto el de Benoit, tengo que reconocerlo. Pero cuando los vea sí que quiero echarle un ojo a la review que haces. Así que bueno, pues ya te digo, muchísimas gracias. Y ahora vamos nosotros con la carta del 24/7 Championship. Stunner 24/7 Championship. Soy un luchador de segunda generación que ha trabajado en multitud de empresas en varios países diferentes: Japón, Estados Unidos, México, Italia. En los primeros años de mi carrera me hice un nombre luchando para una promoción extrema, pero cuando el hombre que me dio a conocer en Estados Unidos firmó por una compañía más grande, decidí seguirle. Allí tuve grandes combates, probablemente algunos de los mejores de mi carrera. Durante una época luchaba con máscara, pero la perdí, tras un combate ante un luchador que aún hoy sigue en activo. Me despidieron por un incidente relacionado con drogas, pero 5 años más tarde me contrató WWE. Gané mi combate de debut ante Funaki en esta compañía y más tarde formaría un stable con 2 luchadores de mi misma nacionalidad. En la compañía de McMahon llegué a ser campeón de mi peso, pero fui despedido porque siempre fui un poco díscolo en cuanto a comportamiento. En México siempre he generado cierta controversia, pero a pesar de eso ha sido allí donde he pasado la mayor parte de mi tiempo en activo. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar pendiente a todo lo que vamos poniendo tanto en Twitter como en Instagram, como también pues descargando este podcast y escuchándolo durante la semana. La próxima semana venimos con una previa de Money in the Bank, que ya sabéis que sobre todo los 2 combates de escaleras masculino y femenino pues van a acaparar la mayoría de la atención de todos. Así que no me quiero extender mucho más. Un saludo y nos vemos en la próxima.